Bueno, bienvenida gente a un nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 15, episodio final de esta temporada número 1. Mi nombre es Franco, para los que no me conocen, y para los que sí me presento nuevamente. Y hoy, para despedir la temporada, trajimos a un invitado que ya estuvo anteriormente acá en el podcast, y es el licenciado Iván León. Así que, ¿cómo andás, Iván? Muy bien, Franquito. La verdad que muchas gracias por invitarme nuevamente y todo un honor ser el episodio final de la primera temporada. Así que bueno, que sea con muchísimos éxitos. Gracias a vos por venir por segunda vez. Ya te tenemos que pagar. Ya me tienen que pagar, sí. Bueno, sí. me dieron churros. Eso cuenta. Churros y... y pasta frola, y sí. matecito. Y matecito. Completo Cuenta. el día de hoy. Bueno, y básicamente hoy teníamos pensado hablar un poco acerca de las emociones, pero vimos que está todo el mundo yendo al cine a ver Intensamente 2 y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no prendemos el micrófono, grabamos y empezamos a hablar sobre la película? Y por ahí como que lo relacionamos con el tema de las emociones desde la psicología, qué pensamos nosotros, como ir charlando, tranqui, digamos. Así que sepan que va a haber un chingo de spoilers. Eso sépanlo desde ya. Los que no vieron la película Intensamente, ni la 1 ni la 2, bueno, no sigan escuchando, o si quieren sigan escuchando, pero se van a spoilear porque vamos a hablar básicamente de varios aspectos de la película, así que el que avisa no traiciona. Así es, así que ustedes ya saben. No nos echen la culpa a nosotros. Bueno, ¿con qué querés empezar hablando, Ivancito? Y bueno, a ver, ¿qué te pareció la peli? A mí me pareció, a mí personalmente me gustó mucho más que la 1. Uh-huh. Me encantó, digamos. Empezando porque, bueno, como que Riley ya entra en la pubertad, la etapa complicada que es la adolescencia, también las nuevas emociones que aparecen, que bueno, seguramente ya hablaremos de qué tipo de emociones son, pero me pareció una película buenísima. Me morí de la risa. Muy buena la película. La verdad que era divertida la peli. O sea, habían chistes que eran muy sutiles y muy buenos también. Así que sí, estoy de acuerdo con vos. No sé si me gustó más la 1 o la 2. Honestamente, no lo tenés decidido. La 1 me gustó mucho también. Creo que para haber sido la introducción, digamos, al mundo de las neurociencias desde la incursión de Disney, fue maravillosa. Y la 2, la verdad que no se queda atrás. En ese sentido estuvo muy bien, porque se nota que hay mucha investigación, mucho profesional de la neurociencia, de la psicología, de la neurología, todos trabajando por detrás, y eso la verdad que lo vale mucho. Así que en ese sentido, tanto la primera como la segunda película están muy bien planteadas. Eso te iba a decir, que también parte de la experiencia de esta película es que Disney es una de las empresas que más invierte en investigación en neuropsicología. Uh-huh. Entonces, como buenísimo eso, digamos. Se nota mucho en la calidad de cómo están representadas las emociones, los personajes. No, la verdad que me encantó. Yo me reí un montón, la pasé re bien, pero también había como mensajes por atrás que eran... Yo siento que, si bien parece una película infantil, termina siendo una película que los que realmente la disfrutan y a los que les impacta es a los adultos, digamos. Es que sí, o sea, para el chico yo creo que es lindo el ir, ver la película, el ver lo lindo que son los personajes, el sentirse identificado con lo que están viviendo, porque tanto en la primera como en la segunda película, los niños y adolescentes están atravesando proceso de identificación muy a la par con lo que está pasando con la película, porque lo viven en su actualidad. Para el adulto no tanto, para el adulto quizás es más interesante, es más entender cómo es que funcionan estos procesos mentales que son las emociones dentro de la cabeza, pero a ambos públicos yo creo que está muy bien dirigida la película. De hecho, comentando con vos hace un ratito, hay chistes sutiles que son específicamente para adultos, como esto que me decías de que el padre de Riley en un momento le tira un comentario a la vieja como para ir sí. A intimar. Y la vieja lo saca cagando. Uh-huh. Cosas que un chico quizás no entendería, Uh-huh. pero que para el adulto está muy presente, digamos.
Así que en ese sentido el humor y digamos, la facilidad para sentirte identificado con la peli están muy buenos, muy buenos. Ujú. Tal cual. Bueno, y como para ir introduciendo, teníamos las emociones básicas de la primera película, que eran alegría, tristeza, desagrado, miedo, era Bronca. Sí, miedo o temor también se llamaba, Sí. y bronca. Ajá. Y ahora en esta película aparece ansiedad, Vergüenza, vergüenza, aburrimiento, aburrimiento envidia ujú, y y nostalgia. nostalgia. Igual nostalgia es como que sale ahí un pedacito. Es ¿no? buenísima Pero nostalgia. se lleva todos los premios. Es No, vergüenza. la mejor emoción por lejos es nostalgia. Qué bien la abuelita. Es muy bueno. Yo creo que con nostalgia te están planteando la posibilidad de la tercera película, digamos. Sí. Y lo cual sería muy interesante porque si no lo hacen también queda bien. Ujú. Cuando vean la película lo van a entender. Pero te van introduciendo una emoción que está ya dentro del sistema de emociones de Riley, pero que todavía no tiene expresión. Porque no tiene un contenido por detrás que haga que verdaderamente tengan que actuar. Que la pueda emoción de la aparecer, claro. nostalgia. Es más, creo que cuando aparece ella, Alegría le dice como, no, espera, aparece después de, no sé, de tu graduación o de cosas así. Tal cual, Buenísimo, tenés que digamos. esperar hasta Tenés tal que- momento claro. para poder aparecer. Claro. Así que está muy bueno. La verdad que las emociones están bien planteadas. Es interesante ver cómo a partir de la pubertad aparecen estas nuevas emociones que antes no, porque a partir también del el desarrollo del cerebro en general, de los procesos cognitivos superiores y de la capacidad de abstracción, el pensamiento empieza a, digamos, mezclarse con lo emocional y hace que surjan estas otras emociones. Desde lo que son las neurociencias, esta segunda capa de emociones que aparecen en Riley se conocen como emociones sustitutivas. Las primeras, como vos bien lo describiste hace nada, hace 2 segundos, son emociones básicas, que no están contaminadas por el pensamiento. Ujú. Pero estas sí. O sea, las emociones básicas son innatas. Las emociones básicas son innatas, sí. Las compartimos con los animales también. Y es por eso que, para los que recuerdan la primera película, cuando en los créditos finales van mostrando cómo es que son las emociones en las cabezas de otras personas, de otros seres, también te muestran cómo son las emociones de un gato y de un perro. Y son las mismas. Sí. O sea, aparecen las mismas emociones para el gato, para el perro, que para todos los humanos, digamos. Obviamente, con lo caricaturesco de la película, pero es real de que ellos también comparten esas emociones. Sin embargo, un animal, sobre todo un animal salvaje, no tiene esa capacidad de sentir otro tipo de emociones. Que quizás un animal doméstico pueda aprender ciertas actitudes que tengan más que ver. Por ejemplo, hay perros o gatos que son recontra celosos. Y eso es algo que aprenden en la convivencia con nuestras emociones. Claro, con el ser humano, digamos. Pero de forma natural no las tienen. Y tampoco las aprenden si en su sistema no hay nada que se los introduzca. En cambio, el ser humano, por la capacidad del lenguaje y por su capacidad de raciocinio, contamina en parte las emociones básicas y empiezan a surgir estas nuevas. Espera, antes que pasemos a esa parte, Sí. que me parece muy interesante, justamente el episodio anterior yo les decía que el único ser que es capaz de angustiarse es el ser humano. Que justamente compartimos todas las emociones básicas con los animales, menos la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia surge a partir del trauma de nacimiento. Para aquellos que no hayan escuchado ese episodio, los invito porque fue un episodio muy bueno, el episodio 14. Pero básicamente pasa esto, digamos. Los animales no se angustian. Otra cosa es que, como dijo Iván recién, el animal termine neurotizándose o termine como mimetizándose con su dueño. Entonces parezca que se angustia o capaz realmente se angustia, pero es una emoción que es humana, digamos. No sé si llega a angustiarse. No sé si porque, se angustia como una pseudo angustia. Claro, pasa que la angustia en realidad lo que implica es una noción de muerte. Y el animal no termina de poder armar un concepto de lo que es la muerte. Por eso es que no se habla de angustia
en el animal, porque no lo puedes simbolizar de esa forma. El animal en ese sentido es puramente instintivo, porque reconoce cuando le está llegando la hora y cada animal tiene, digamos, sus mecanismos, claro, sus mecanismos por los cuales se alejan o toman las distancias adecuadas para que el momento en donde tiene que llegar la muerte llegue. En cambio, el ser humano ya tiene una concepción de lo que implica la muerte y es por eso que surge la angustia en el ser humano. Que obviamente un niño, si bien se angustia en el momento del nacimiento porque realmente está experimentando una sensación de muerte, porque todo lo que era la vida intrauterina terminó para dar paso a una vida extrauterina, en ese momento, por supuesto que no tiene la puta idea de que eso es angustia lo que está sintiendo. Pero sí nosotros, al crecer y simbolizar lo que nos pasa, cuando atravesamos periodos de crisis en donde algo dentro de nuestra vida muere o está por morir, nos angustiamos. Porque algo de ese proceso que vivimos en el momento de nacer se repite. Y por eso nosotros sí podemos distinguir quizás lo que es la angustia propiamente dicha de la tristeza. Porque muchas veces no se entiende qué diferencia hay. Porque la tristeza, por ejemplo, es una emoción que tanto en humanos como en seres, como en otros animales, permite que haya un cambio. Permite soltar aquello que nos está... o sea, que ya no está con nosotros. Aceptar las pérdidas. Exactamente, para poder cambiar. Pero la angustia en el ser humano lo que permite es crecer, que va más allá de cambiar. Permite poder modificarnos en un montón de cuestiones, permite poder integrar algunas cuestiones que fueron y que ya no van a ser más para poder adaptarnos a un nuevo ambiente, permite que realmente vayamos teniendo varias vidas en una sola vida. De hecho, es interesante, no sé si alguna vez te pusiste a pensar cuántas vidas viviste vos. O sea, yo no siento que la vida que hoy estés llevando pueda ser catalogada como la misma vida que llevaba cuando era adolescente o la misma vida que llevaba cuando era niño. Y eso es porque la angustia te permite crecer, ir incorporando recursos, integrarlos e ir avanzando en la vida, cosas que el animal no. Se me viene a la cabeza con esto que decís, que en el episodio de la crisis en la mitad de la vida, justamente un claro ejemplo Tal cual. de cómo aparece la angustia y cómo para superar esa crisis hay que darle pelea, o no pelea, pero hay que hacerle frente a esa angustia para poder superarla y crecer, digamos. Si no, te quedás ahí con todo eso adentro y vas a seguir siendo así toda tu vida, digamos. Tal cual. Una persona inauténtica, digamos. Mirando, por ejemplo, lo que pasa en la primera película, Riley, al no permitirse la expresión de la tristeza y, a ver, no había ninguna emoción que representa la angustia propiamente dicha, ¿no? Pero asociándolas, al no permitirse la expresión de la tristeza, no podía avanzar en su vida. Al punto tal de que al mudarse a San Francisco, al poco tiempo, ni siquiera había pasado una semana, ya quiere volverse a su lugar de nacimiento porque fue ahí donde ella se sentía bien, donde todo estaba bien, donde tenía a su amiga, o sea, todo su entorno, digamos. Entonces, al no haberse permitido expresar la tristeza y la angustia, necesariamente tenía la idea de que tenía que volver, porque no podía avanzar, no se podía permitir eso, hasta que se da cuenta que permitir la expresión de la tristeza es lo que le permite soltar su pueblo natal y seguir avanzando en la vida, dándose cuenta que quizás lo que hoy existe no tiene por qué necesariamente ser algo malo. Ahora, es interesante distinguir una cuestión, y por qué es que creo que de forma quizás intuitiva nos parece que no estaba tan mal lo que planteaba quizás en algún punto Alegría en la primera película. Alegría, si analizamos todas las emociones, es la única placentera. Es la única agradable, la única que en un análisis racional, por así decirlo, uno quiere sentir, porque se siente bien sentir alegría. Las otras emociones, y la verdad es que son una cagada sentir otras emociones como el desagrado, la tristeza, la bronca o el miedo, porque realmente se sienten feo, se sienten mal, pero son tan necesarias. Y es por eso que no podemos hablar de que hay emociones positivas
o negativas cuando se habla de emociones básicas principalmente, porque en realidad son todas positivas. Algunas son agradables y otras son desagradables, pero positivas son todas. Claro, porque todas tienen una finalidad adaptativa, digamos. Tal cual. O sea, las emociones, justamente al venir con nosotros, nos permiten justamente adaptarnos. Hay un autor de las neurociencias que se llama Paul MacLean, que él plantea la teoría del cerebro triuno, que dice que tenemos 3 cerebros. Y él explica que el primer cerebro es justamente como lo más primitivo de la supervivencia. El segundo cerebro es el cerebro límbico o cerebro emocional. Y el tercer cerebro ya sería la neocorteza, que sería todo el aspecto más racional. Pero el segundo cerebro es donde están las emociones básicas, que se relacionan justamente con el sistema límbico como estructura principal. De hecho, en una resonancia magnética se puede observar cómo al sentir emociones básicas, el sistema límbico es el área del cerebro que se colorea, digamos. En cambio, al sentir emociones sustitutivas, no solamente es el sistema límbico que sí se activa, sino que también se activa la corteza. También se activa el neocórtex, como vos mencionabas, porque es la emoción también supeditada por los pensamientos. O sea, es la mezcla de ambas cosas. Tal cual. Es decir, que, por ejemplo, con la película, Riley al sentir, vergüenza, está activándose quizás en parte las emociones básicas y en parte también el pensamiento. Por eso se puede ver quizás algún tipo de rasgo, no sé si decirlo, de atracción que sienten tristeza con vergüenza en la película, porque de alguna forma estaban asociadas, porque estaba sintiendo de base tristeza y por encima vergüenza, porque asociaba quizás esa tristeza de sentirse angustiado, mal por lo que estaba experimentando en el nuevo colegio donde va ahora. No es un colegio, es un campamento. Como un campamento, sí. Junto con una serie de pensamientos que le hacen sentirse avergonzada, digamos. Entonces ahí pueden ver de que por detrás de una emoción sustitutiva siempre van a poder encontrar también una emoción básica. Y ahora, antes de seguir, hago la aclaración de qué es una emoción sustitutiva para que como que quede bien claro. Las emociones son la primera instancia educable de la persona. O sea, en la familia uno nace con las emociones básicas, que son las que dijimos recién, pero la familia y el entorno, principalmente nuestros objetos primarios, padre, madre, van a ser, y bueno, el medio familiar también, van a ser los que nos van a enseñar cuáles emociones son las aceptables y cuáles son las que no se aceptan en el medio familiar. De esa manera surgen las emociones sustitutivas. Cuando se prohíbe una emoción básica, cuando no se permite la expresión de una emoción básica, surge una emoción sustitutiva para poder hacer esa descarga. Porque las emociones de cualquier manera se van a expresar. El tema es, si se expresa la básica o la sustitutiva. ¿Qué fue lo que aprendimos a partir de nuestro medio familiar a expresar? Se me viene a la cabeza la parte de la película de Intensamente 2, cuando las meten a las emociones básicas en la bóveda, claro, en la cárcel, y creo que Miedo es el que dice, somos emociones reprimidas. Tal cual. Y justamente es eso, y las que quedaron en el cuartel son todas sustitutivas, digamos, justamente. Y entonces, eso es muy gráfico. Es digamos. así, es buenísimo. Sea, uno llega a tener emociones que verdaderamente no se permite expresar de ninguna forma, pero no podés ni siquiera tomar contacto con esas emociones. Seguramente conocerán personas que les cuesta poderse tristes, personas que por más que les hagas lo que les hagas, nunca se van a enojar, o al menos no te lo van a decir. Personas que no pueden disfrutar de nada. Personas que verdaderamente se les complica poder pasar una tarde linda con sus amigos, con su familia, porque no pueden permitirse la alegría, no pueden permitirse el afecto. Y eso es real y es algo aprendido desde los primeros años de vida. Vos bien dijiste que las emociones son la primera instancia educable. Y es así justamente porque los seres humanos al principio de nuestra vida no entendemos el mundo por medio del lenguaje. Lo entendemos justamente por medio de lo no verbal. Y lo no verbal está
íntimamente ligado a lo emocional. Decodificamos el mundo por medio de lo emocional. Entonces, desde muy temprano aprendemos qué es lo que mamá y papá quieren que sí sintamos y qué es lo que papá y mamá quieren que no sintamos. Y entonces así vamos reprimiendo emociones y sustituyéndolas, por eso se llaman emociones sustitutivas, con otra que sí esté de una forma más aceptada o tolerada por el entorno familiar y social. Claro, el famoso, no sé, el chiquito que está llorando y la madre le dice no llores. O el padre viene y le dice los hombres no lloran. Tal cual. O no te enojes porque me enojo más que vos. Tal cual. Entonces, bueno, de esa manera se va transmitiendo qué emociones sí se pueden sentir y cuáles no. Entonces, bueno, ahí está bien clarita la distinción entre emociones básicas y sustitutivas. Y las sustitutivas son a largo plazo y además no tienen ninguna función adaptativa. En cambio, las emociones básicas siempre van a tener una función de adaptación al medio. Pueden ver, por ejemplo, que la ansiedad cuando hace su debut Qué en la buen película, personaje la ansiedad, sí, por Dios. es alto Buena personaje. emoción. Bueno, antes que nos vayamos por ahí, capaz que ya después me olvido, pero bueno, son cosas que pasan. Diga. Algo que viendo las películas me parece excelente la representación que hacen es de los colores. Los colores de las emociones son excelentes y son muy intuitivas. Demasiado. Es como, justamente hablando también con Belén, con mi novia, el naranja para la ansiedad me parece un color pero perfecto, porque justamente al naranja lo asociamos, por lo menos así lo pensamos, en la ruta con carteles que de alguna forma te dan cierto grado de precaución. Y la ansiedad justamente es eso, es precavir, es estar alerta del entorno para evitar que pasen cosas malas que nos puedan perjudicar de una forma u otra. Entonces... Pero no es algo malo de entrada. No. Es Sí, que sí. ninguna emoción necesariamente es buena ni mala. Depende del grado de rigidez que tenga la emoción. Por ejemplo, hay una parte que a mí me parece maravillosa de la película, de la segunda película, que es cuando Alegría están perdidos, digamos, entre las bóvedas de la memoria de largo plazo y furia, miedo y desagrado empiezan como a recriminarle un montón de cuestiones de por qué están perdidos, de dónde están, que cómo no hace algo. Y Alegría se cansa y con lágrimas en los ojos le dicen, ¿saben lo difícil y lo duro que es tener que estar alegre todo el tiempo? La alegría se siente hermoso, pero tener todo el tiempo que estar alegre, triste, enojado o con vergüenza o sintiendo ansiedad o lo que sea, es absolutamente terrible y eso es lo enfermizo. No las emociones en sí, sino el grado de fijación que puede llegar a tener una emoción, cualquiera sea esa emoción, tanto emoción básica como sustitutiva. Claro, ponele, se me ocurre que esto que decís de estar todo el tiempo alegre puede estar claramente ligado, obviamente hipotéticamente porque cada caso es un mundo, pero puede estar ligado a un determinado mandato por parte de los padres, ¿no? Todas las emociones prohibidas tienen que ver justamente con mandatos, porque esos mensajes que nos dan nuestros padres, esas expectativas que tienen sobre nosotros, es lo que hacen que ya desde muy chico nuestro cerebro se programe a qué sí sentir y a qué no sentir. Y muchas veces es tan restrictivo que te quedan, digamos, tan pocas opciones de emociones que uno puede expresar, que ahí llega lo restrictivo. El tenés que ser feliz. Qué lindo, qué bueno que mis viejos quieran que yo sea feliz, pero tener que ser feliz es agobiante. Ahí ya va por otro lado. Es absolutamente agobiante. Es tener todo el tiempo, que es lo que no se dice, que estar feliz. Y tener todo el tiempo que estar feliz te lleva al colapso. Si ustedes ven a Riley, tanto en la primera como en la segunda película, sufre colapsos. Y entonces en ese punto es terrible. Pero hay algo interesante, que si bien Riley, por ejemplo, en un momento de la película lleva a las emociones básicas a la bóveda y las reprime, como dice Temor, aún así consiguen salir de ahí. Y eso es importantísimo,
porque lo que está transmitiendo es que no significa que uno no pueda reaprender, que uno no pueda reprogramarse, que uno no pueda redecibirse y ahí volver a permitirse la expresión de aquellas emociones que en algún punto fueron reprimidas. Que también pasa en la primera película cuando alegría y tristeza son expulsadas de la cabina para controlar, digamos, la cabeza de Riley. Pueden volver, son capaces de volver, pero mientras tanto, ¿qué era lo único que podía sentir? Bronca, desagrado y temor, sumamente restrictivo. Y es por eso que termina tomando las decisiones que toma. Sí. Pero siempre podemos volver, siempre podemos darnos cuenta, porque obviamente la película es mágica, o sea, todo pasa solo, básicamente. Riley no hace un proceso de conciencia que la lleva a volver a rescatar a sus emociones, sino que sus emociones solamente actúan. Pero en la vida real podemos verdaderamente darnos cuenta de qué emociones estamos reprimiendo, qué emociones están prohibidas, y poco a poco darnos el permiso de traerlas a la realidad, de expresarlas, de tomar contacto con ellas y de conseguir aquellas funciones adaptativas que están por detrás, que si no, hacen que nuestra vida sea realmente más complicada. Porque no nos quedan más alternativas. No nos quedan otras alternativas. Así que en ese sentido también es muy importante el mensaje que da la película. Siempre se puede rescatar algo que en algún punto se da por perdido. Tal cual. Y se me ocurrió una pregunta, pero no tiene nada que ver con este hilo que veníamos siguiendo. Bueno, no sé si nada que ver, pero te quería preguntar, con esto de poder ir viendo qué emociones podemos expresar, qué emociones no. Hoy en día hay muchas corrientes, muchos tipos de terapias normales, terapia alternativa, o pensamientos propios de las personas que dicen que hay que permitirse sentir. Uno lo ve todo el tiempo en todos lados, sí, tenés que permitirte sentir, pasamos de lo restrictivo del sentir al permiso absoluto y la libertad absoluta, que en cierto punto termina en un libertinaje más que en libertad. Eso sigue siendo restrictivo. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinas vos sobre eso? Y es que no deja de ser un mandato opuesto. Si tengo que sentir o permitirme sentir todo el tiempo, también es restrictivo. Porque hay veces en donde no es adecuado sentir. O sea, mejor dicho, no es adecuado expresar lo que siento. Porque cuando uno siente, siente. Y a cagarse. Es como si algo que vi me puso triste o me dio miedo o lo que sea. Bueno, tengo que ver qué hago con eso, ¿no? O sea, si yo tengo miedo de ir a rendir un examen y lo escucho al miedo y evito la situación para evitar la posibilidad de que me vaya mal o lo que sea, nunca en la puta vida me voy a recibir nada, ni voy a conseguir nada, porque siempre voy a tener que atravesar el miedo. Entonces ahí tienes que aprender a regular el miedo, darte cuenta que está ahí, pero seguir adelante. En la película pasa, Riley, cuando se da cuenta que sus amigas se van a ir a otro colegio después del verano, siente tristeza, quiere llorar, pero se da cuenta que en ese momento no es lo adecuado, que no puede largarse a llorar en el auto junto a ellas, porque no quiere hacer una escena ni darles un mensaje a ellas, porque saben que lo único que hace en algún punto sería dramatizar, victimizarse. Y en realidad no es que no lo siente tristeza. De hecho, todas las emociones se ponen a agarrar la tristeza para que no vaya y apriete la consola para expresarse. Pero cuando llegue el momento, se baja del auto y permiten que la tristeza se exprese y Riley llora. Y eso es fabuloso, porque hay permiso para la expresión, pero hay permiso para la regulación también. Esa última palabra que dijiste me parece fundamental, porque todo el mundo hoy habla de control emocional y en realidad lo que importa es la regulación emocional. Claro, no puedes controlar. Claro, controlar las emociones no, porque sentís y sentís, como decís. De hecho, eso está muy asociado a la ansiedad, al tener que controlarme. Y en realidad no se trata de un control, no es que no puedas sentir. Claro que se puede sentir, todo lo que sientas está bien que lo sientas, pero expresarlo, capaz que no. Hay cuestiones que te das cuenta que uno aprendió a sentir, que podría evitar sentirlo también, pero como es una cuestión de un mandato ya interiorizado y ya automático, a veces sentimos cosas que no es tan buenas sentir. Qué sé yo,
Hay gente que, como te digo, puede llegar a sentir bronca constantemente. Y capaz que no estás sintiendo bronca. Capaz que por detrás de la bronca hay otra cosa que está bueno que puedas concientizar y cambiar. Ujú. Entonces, Claro, esto capaz de... puede haber, no sé, atrás de la bronca, que es la básica, puede haber, o sea, adelante, una sustitutiva, como por ejemplo, no sé, el resentimiento, ¿qué más puede ser? Los celos, no sé, puede Sí, ser la muchísima, envidia. la envidia, muchísimas emociones sustitutivas. Ah, claro, estaba la envidia Estaba la también, envidia era también ahí. una Sí. de las que estaba ahí en el cuartel. La menita enanita, chiquitita, Ujú. color veneno. O sea, Literal. pues digo, Y también estaba pensando están bien que pensadas. con lo que dijiste vos de la ansiedad, de la búsqueda de controlar, no solamente eh, buscaba como anticiparse todo el tiempo a lo que iba a pasar, sino que también ella era la que controlaba todo el cuartel y controlaba a todas las otras emociones y sacó a la mierda a las cuatro o cinco emociones básicas, las sacó a la mierda del cuartel y quedó ella ahí, ¿no? O sea, Sí, ella fue la jefa. es Y muy gráfico. de todas formas, ansiedad vendría a ocupar el lugar que ocupaba alegría en la primera película. Ujú. Era lo mismo. Era como que alegría llegaba a entender que algunas de sus compañeras podían llegar a servirles, pero nunca entendió para qué estaba tristeza. Entonces no le permitía expresarse a ella. Bueno, ansiedad lo mismo, pero con todas las básicas. Ujú. Entonces las mandó a la mierda. Y a las otras era como que por ahí le daba la consola. Pero Muy de vez en cuando, claro. básicamente maneja todo ella. Y con la idea, con la misma idea que Riley. Que Alegría. Que es que Riley sea feliz. Ujú. Que Riley esté bien. Que Riley consiga sus objetivos. La diferencia era que Alegría era más del presente y Ansiedad es más a futuro. Ujú. El tema es que, y eso pasa mucho con las personas que constantemente sienten ansiedad, están tan pendientes de lo que no está pasando ahora, sino de lo que va a pasar después, que por lo que está pasando después no pueden regular lo que están sintiendo ahora. Porque es más importante tratar de alguna forma de controlar el entorno para que aquello que quiero que ocurra en el futuro sí pase. Y ahí está la clave. Tratan de controlar. Porque Mm, no pueden controlar. O sea, que vos estés pensando en algo constantemente no va a hacer que la realidad cambie. tal cual. Te conviene ir, relajarte y dormir 8 horas de sueño, tranquilo, a la Claro. noche. Vivir en el aquí y el ahora, Sí, cuando conviene. cuando conviene, Y tal cuando cual. no conviene, sí usar, digamos, la ansiedad entre comillas para ver cómo programar cierto grado de actividades para así tener éxito en el futuro. Ujú. Pero eso se consigue por medio de muchas cosas, no solamente por la ansiedad como lo tratan en la película. Ujú. En realidad, por ejemplo, con el miedo solamente a lo que puede llegar a pasar si es que yo no hago tal cosa, ya es suficiente. Si yo escucho mi temor, el miedo, me voy a preparar para tener éxito. La ansiedad en realidad vendría a ser medio disruptiva. Si vos la ves a la ansiedad como el estrés, es sumamente importante, es sumamente adecuado, porque el estrés tiene que estar presente. Sin estrés no generamos, digamos, los mecanismos internos suficientes para movernos y eliminar una tensión que nos está generando un malestar. Pero cuando hay una sobreestimulación de ese estrés, aparece la ansiedad, lo que se conoce también como distrés, que es un estrés negativo, en donde constantemente estás tratando de remediar una situación que generalmente ya no es, eh, digamos, que tiene una correlación con la realidad, sino que simplemente es un malestar que uno crea. Y como uno lo crea, no hay nada que pueda hacer en el exterior para modificarlo. Claro, tal Y, cual. y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un trabajo interno. Que es lo que termina pasando en la película también. Porque en realidad no es que Riley logra al final la calma y la regulación porque consiguió el objetivo de entrar al equipo. Lo consigue porque consigue regular la ansiedad. Ujú. No desaparecerla, pero sí ubicarla. Ujú. En qué momentos es conveniente que esté presente y en qué momentos no. Y ahí hay justamente dos tipos de ansiedad que obviamente en la película está representado por el mismo personaje, la misma emoción que es la ansiedad, pero vemos dos caras de ansiedad, ¿no? Vemos la ansiedad adaptativa, que es justamente ponerle al final, viste, cuando la sientan en un costadito, le dan un té, y creo que Alegría le pregunta qué es lo que podés controlar y qué es lo que no podés controlar, y como que ansiedad dice, ah, bueno, podemos hacer la tarea de mañana.
o algo así. Entonces eso es ansiedad adaptativa, eso es ansiedad en una cantidad moderada que permita justamente tener ese nivel mínimo como para movilizarse y realizar algo que tenemos que realizar a futuro. Pero por otro lado, tenemos para mí una de las mejores escenas de la película que a mí me pegó un montón y me encantó porque me pareció muy gráfica, que es justamente la ansiedad desadaptativa, que es cuando está totalmente en exceso en la escena del ataque de pánico de Riley. Qué buena escena, te juro. Me fascinó esa escena. Está muy bien representada gráficamente. Excelente. Muy buena. Y ahí se ve clarito, ¿no? Cómo esa ansiedad pasa a ser totalmente desadaptativa, que la paraliza. Es, bueno, antes de empezar a grabar este capítulo, vos me decías de como que ansiedad se movía para todos lados y no dejaba ver. Tipo, estaba alrededor del centro de control y no dejaba ver para... Claro, el torbellino de pensamientos, porque eran pensamientos que generaba ansiedad, bloqueaban la pantalla. Entonces no permite que la persona pueda tomar conciencia de otra cosa en su vida que no sea ese torbellino de pensamientos, que es lo que te genera el ataque de pánico. Tal cual. Porque es todo tan urgente, tan necesario y tan inmediato que tengo que resolver que no hay lugar para otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando pero cuando alegría se mete al torbellino, ansiedad está paralizada. O sea, se está moviendo tan rápido que al mismo tiempo está quieta. Y me pareció totalmente gráfico eso. Es, digamos, como una contradicción, pero no contradictoria. Claro. Porque es como que está absolutamente quieta y fija, pero a la misma vez se está moviendo, maquinando y a la velocidad de la luz, digamos. Claro. Y no había forma de sacarla de la consola. Así que la forma de resolverlo, no me acuerdo qué era lo que le decía Alegría, ¿vos te acordás? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo es que interviene Alegría, pero consigue que verdaderamente la ansiedad entienda que tiene que soltar la máquina. Y cuando lo logra, la pueden sacar de ahí, el tren de pensamientos, bueno, en realidad el torbellino de pensamientos se detiene y podemos ver cómo Riley vuelve a tomar contacto con su presente, que puede volver a ver qué es lo que está pasando y observa sus pies. Claro, observa el lugar donde estaba y empieza a ver que estaba bien. O sea, sí, era una cagada lo que había pasado, pero que no estaba por morir. Pero por dentro se lo sentía así. Se sentía esa angustia de muerte inminente. Es la sensación del ataque de pánico. Tal cual. Es la sensación de que uno se va a morir, digamos. Sí. Tal cual. Y además la taquicardia y todo. Y cómo después se termina calmando con la respiración, cuando se calma la ansiedad. Y después, inmediatamente después de eso, tiene, como vos decís, tiene un awareness, digamos. Se da cuenta y es un momento en el que ella está plenamente en el aquí y el ahora, que como que toca el banco, después escucha cómo se desliza el disco. A mí me pareció muy gráfica. Y es que eso es muy importante porque para calmar el pánico, poder volver a la hora, al aquí y a la hora, al momento presente, verdaderamente pone una pausa que hace que podamos mirar todo ese torbellino quizás desde otro lugar, salirnos de ahí y darnos cuenta de que quizás no es todo tan malo, que quizás no está todo tan perdido, que nos estamos por morir de manera inminente, como decía. Pero dentro del torbellino sí se lo siente así, como algo paralizante y movilizante al mismo tiempo. Así que está perfectamente expresado el ataque en ese sentido. Me pareció de las mejores gráficas de toda la película. Sí, no, es muy, muy bueno. La verdad que me saco el sombrero. Al que llegó hasta acá y no la vio, por favor vayan a verla porque es buenísima. No, por supuesto, vale la pena. O sea, el spoiler... ya fue. Ya está. Claro. Ya si llegaron a los 40 minutos. Y sí, pero igual vale la pena verlo porque, como les digo, gráficamente es muy, muy bonito. Y además la historia es muy, muy linda, muy, muy conmovedora, muy movilizante también. Y también muy graciosa cuando tiene que serlo. Hay algo de lo cual no hablamos, que también me parece importante dentro de la película. Que va más allá de las emociones y que es una de las ideas centrales de la película. Que es justamente ese núcleo de identidad
de la persona que se forma en Riley. Al principio te muestran cómo, por medio de una serie de, digamos, de memorias que fue almacenando a lo largo de su historia Riley, fue creando momentos claves que desarrollaron creencias. Esas creencias, uniéndose a otras, terminan formando un sentido de identidad en Riley, que particularmente en ella dan una idea de que es una buena persona. Algo que, nuevamente, parece excelente. Ahora, a simple vista parece excelente. ¿cuál es el tema? Dos cuestiones. Por un lado, si es una buena persona, ¿eso significa que siempre tiene que ser una buena persona? ¿Qué es ser una buena persona? Bueno, eso ya lo va definiendo cada uno a lo largo de la vida. Y algo muy importante que pasa es que en la película parece que es terrible el momento en el cual se pierde ese sentido de identidad, porque no me acuerdo cómo es que se termina perdiendo. Si es que por ansiedad se corta, si es que creo que ansiedad lo saca y lo tira. Tal cual, sí. Y lo manda por el tubo ese. Tal cual, lo manda por el tubo. Lo elimina, digamos, el lugar donde están. Sí, del cuartel. Del cuartel general, lo elimina y lo lleva como al fondo de la mente, como lo denominan. Que es un lugar en donde ya Alegría, de manera bien intencionada también, entre comillas, fue almacenando todos los recuerdos de cosas que no le parecía que estaban buenas haber vivido. Boludeces, ¿no? Como, qué sé yo, haberme cruzado con alguien en la calle y saludarlo pensando que era esa persona y darte cuenta que era otra persona y que hiciste el ridículo. Sí. Boludeces como esa, agarrar, guardarla y tirarla al fondo de la mente. Como no las podés eliminar, la podés por lo menos poner abajo la alfombra, digamos. Eso pasa con el primer sentido de identidad de Riley. Y a partir de esa eliminación, Ansiedad se ocupa de formar un nuevo sentido de identidad. Y eso no es algo que sea atípico, al contrario, es algo absolutamente natural. No de esa forma que lo plantean necesariamente. Sí, es como muy radical en la película. Pero es real de que en la pubertad, principalmente ya desde el inicio, se empieza a dar una reconfiguración del sentido de identidad. Porque todas aquellas experiencias vividas como desde niños, en realidad al momento de la adolescencia, lo que pasa es que la resignificamos a la infancia a través de todo lo que ya fuimos incorporando a lo largo de nuestra vida. Y ahí se da una reconfiguración del sentido de identidad, que no vendría a ser lo que ocurre con el sentido naranja de identidad, que es el sentido ansiógeno, el que hace solamente, exclusivamente ansiedad, sino que vendría a ser de forma sana aquel sentido de identidad que termina ocurriendo al final de la película. No hablaría de eso, de última le dejaría ese pedacito a la gente para que la vea, de cómo es que se constituye esa última... ya spoileamos toda la película. ¿Puede sí? Sí, bueno, o sea... Pasa que al final, como fueron enviadas el primer sentido de identidad de que era una buena persona al fondo de la mente, todas las emociones básicas viajan al fondo de la mente. Y cuando llegan, se dan cuenta que la única forma de volver al cuartel rápido como lo necesitaban era haciendo que todas esas memorias lleguen realmente a lo inconsciente más profundo de Riley, desde donde se producen justamente las creencias. Claro, al sistema de creencias. Y cuando llega al sistema de creencias, todas esas cuestiones chiquititas y pelotudas, como esto de me crucé a alguien en la calle y me sentí mal, porque era otra persona, las termina incorporando como creencias que hace que por algunas cuestiones Riley sea una buena persona, por otras cuestiones sea como Ansiedad la creó, que puede no ser, que no es una... ¿Cómo era el sentido que había creado Ansiedad? Que era... ¿No soy una buena persona? No soy tan buena. No soy tan buena. Sí. Y no soy tan buena, yo creo que iba más bien apuntado, no al hecho de ser una buena persona, sino al que no era buena, que le faltaba, que no era lo suficientemente buena, como por ejemplo esto de que no era lo suficientemente buena para entrar al equipo. Que no era suficientemente buena para ser amiga, que no era lo suficientemente buena para un montón de cosas. O en la parte que justamente creo que es Ansiedad la que dice, no soy tan buena
porque en realidad le falta para ser un poco mejor, Claro, algo así. justifica, digamos. Justamente, digamos. Sí, Y sí. lo que ocurre cuando se da la integración de todas las memorias es, por un lado, que el sentido de identidad se complemente de todas las cosas buenas y todas las cosas malas, permitiendo que Riley, en su sentido de identidad, tenga una flexibilidad sana entre las polaridades de la mente, digamos, positivas en algún punto y negativas en otro. Y eso es realista, eso es sano, porque todos tenemos cuestiones positivas y cuestiones negativas. Y poder permitirnos, de acuerdo al momento, vivir o experimentar unas u otras, es sano. Quizás no es lo que el otro quiere de nosotros, pero es sano para nosotros poder permitirnos lo positivo y lo negativo. Y es lo que realmente somos. Tal cual. Tal cual, Es sí. la totalidad de lo que somos. Por más que querramos reprimir algunas cuestiones, siempre de fondo va a estar ahí actuando desde lo inconsciente. Entonces eso es muy importante. Y eso termina de configurar el sentido de identidad de Riley. Obviamente las 12 tampoco terminan de configurar la identidad. Sí, obvio. Se reconfigura toda la vida. Sí, sí, es fantasioso. Toda la vida se reconfigura. Sí, justamente yo les hablaba de la reconfiguración de la identidad y la integración de las polaridades en la crisis de la mitad de la vida. Entonces ahí te das cuenta que es a lo largo de toda la vida. Pero para quienes no hayan escuchado ese episodio, justamente como dice Iván, las polaridades son cosas opuestas, pero que somos ambas cosas. En ese episodio del que hablo, yo decía que una polaridad es ego sintónica y hay otra polaridad que es ego distónica. O sea, hay una polaridad que nosotros la reconocemos como parte nuestra y hay otra que no la reconocemos como parte de nuestro self. Entonces, básicamente, es muy importante poder integrar ambas polaridades, como dice Iván, y como está claramente graficado en la película. Porque cuando llegan toda esa como cascada de cosas malas entre comillas, de recuerdos malos a ese río donde estaba el sistema de creencia de Riley, ahí es donde de verdad se forma un sentido de identidad integrado. Que sería, dentro de la psicología, sería donde podríamos ver, yo creo que ahí vería la salud. En justamente una persona que reconozca lo bueno y lo malo, porque sería como algo como maníaco el negar aspectos nuestros que en realidad son parte nuestra, digamos. Tal cual, o sea, lo maníaco sería solamente quedarte con lo positivo. Claro. Y lo depresivo sería quedarte solamente con lo negativo. Tal cual, cuando son los dos en polos. realidad estás desconociendo que también tenés cosas negativas y también tenés cosas positivas. Entonces esa configuración del sentido de identidad final de Riley es muy sano, es muy bueno en ese sentido. Y está bueno también que Alegría se da cuenta de que lo que ella estaba haciendo con esos recuerdos y de tirarlos al fondo de la mente fue exactamente lo mismo que hizo Ansiedad con ellos. Y ahí se da cuenta de que todo lo que pasa por la vida pasa por algo, que algún aprendizaje o alguna utilidad tiene. Por más efímera que pueda llegar a ser, algo representa, algo nos configura. Que no Porque puedes negar lo malo, no, digamos, y al ni fin- quedarte con lo bueno solamente. Al fin y al cabo, somos todo eso que vivimos. Somos desde el momento en que nacemos, y desde antes te diría yo, Sí, antes de nacer. ya somos. Y no podemos simplemente mirar para un costado y decir yo soy esto y no soy esto. Porque aquello que uno dice no soy, en realidad no es que no lo sea, sino que no lo reconoce. Porque en el mismo momento en que vos decís yo no soy así, es porque estás reconociendo de que entendés ese concepto, de que lo reconoces, pero como no lo admitís, lo catalogás como yo no soy esto. Sí, pensándolo por ahí desde Freud diríamos que el no existe en el inconsciente. Tal cual. En el inconsciente no hay principio de contradicción, no hay sí y no. Entonces sos esto y también sos esto Exactamente. otro. A eso hace referencia con integrar las polaridades, digamos. Ahora, que uno pueda elegir posicionarse desde una polaridad preferentemente en lugar de otra es otra cuestión. Pero de que esté ahí, o sea, de que elijamos algo no significa que lo otro no esté. Y saber reconocerlo es importantísimo, porque si no reconocemos algo no podemos trabajar con eso que no reconocemos. Pero cuando reconocemos algo, le damos ese valor de existencia y podemos entonces entender qué hacer para regularlo, para adaptarnos, para integrarlo, porque con lo que no reconocemos solamente
lo podemos reprimir. Y si lo reprimimos, actúa, pero desde el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ser honestos con nosotros mismos y tratar de entender por qué insistimos muchas veces en negar algunas cuestiones, cuando realmente lo mejor es poder reconocerlo y trabajar sobre ello, redecidirnos en ese sentido. Y eso es lo que termina pasando con Riley. Como les digo, todo esto de forma mágica. La terapia no funciona así. De forma mágica, a los 12, 13 años en un par de días, porque el campamento fue un par de días, claro. Todo esto pasó en 3 días. Terapia Digamos. se mandó. Tal cual. Pero la realidad es que, bueno, en la vida real estas cosas pasan a lo largo de la vida. Es un proceso. Por ahí mi consejo es, para aquellos adultos que hayan visto esta película y estén escuchando esto, por más de que en la película lo ejemplifican con la pubertad, porque es como una etapa bisagra de la vida, donde se termina de formar la personalidad, son cosas que, como vinimos hablando, siguen a día de hoy y siguen a lo largo de toda la vida, se va reestructurando la identidad. Y tenemos emociones que podemos expresar y que no podemos expresar a lo largo de toda la vida. Entonces está bueno ir a terapia y trabajar cuáles son por ahí las emociones que se dificultan o los conflictos que podamos tener en relación a nuestra identidad. O sea, conclusión de todos los episodios de esta temporada, vayan a terapia, porque es sano. Vengan a terapia conmigo. Vayan a terapia con Iván. No, conmigo no tengo turno. No tengo turno. Pero sí, es importante hacer terapia. Algo que te comentaba también a vos antes de terminar este capítulo también de la película, es que creo que si algo más podrían haber incluido era la cuestión de la sexualidad, porque en la pubertad es algo que es sumamente importante y que también viene a actuar para la resignificación del sentido de identidad de uno mismo. Entiendo que no lo hayan hecho porque incluir la sexualidad de forma muy explícita para los niños iba a ser algo que iba a ser complicado. Pero sí creo que es algo fundamental también a tener en cuenta desde lo emocional. Sí. Entonces, nada, ese pequeño aporte a Pixar. Sí, es que es importante, pues si estamos en un podcast de psicología, justamente es fundamental hablar de la sexualidad y de la importancia que tiene en esta etapa y bueno, a lo largo de toda la vida, digamos. Así que sí, fundamental, la verdad. Entiendo. Te perdonamos Pixar, te perdonamos Disney, pero... No sé, claro, no sé si es Disney Pixar o no sé, ya no sé qué. Disney seguro. Disney no, seguro. Disney. Bueno, Disney. Perdonado Disney, pero la próxima. Pero bueno, lo tendrán en cuenta. Yo solo espero que en eso sí no me fallen, que si arman una tercera película, Nostalgia tiene que ser la protagonista. Sí, por favor. No puede faltar la viejita. Qué buena emoción, Nostalgia. Tiene que aparecer Nostalgia. La queremos. Le mandamos un beso. Y Vergüenza también. Vergüenza también. A todos. Aburrimiento también me cae bien. No, la verdad, buena película. No sé si catalogarlo necesariamente como emoción, pero me cae bien Aburrimiento. Sí, ese también fue por ahí mi conflicto, que hay muchas que decís, esto considerarlo una emoción, no sé. Aburrimiento es como... No lo consideraría una emoción en sí. Es no, un no estado. Sé. Sí. Es como la felicidad, digamos. Sí. La felicidad no es una emoción en sí. Claro. Es un estado. Es un estado. Pero bueno, qué sé yo. Estuvo divertido. Sí, no, alto personaje. O sea, hablaba en francés, digamos, sí, era buenísimo. Sí, era el franchute de la película. Así que no sé si hay algo más que comentar de la película. ¿Te quedó algo más? Creería que no que se me ocurra ahora, digamos. Pero en conclusión, la verdad que me gustó mucho, lo disfruté mucho y me parece que transmite muchas cosas importantes también. Que eso es algo que muchas veces ya no se aprecia en el cine. Es algo que muchas veces en Disney sí se veía y que a veces por momentos dejé de sentir que hay un mensaje por detrás del contenido de la película. Sí. Y creo que Intensamente sí lo cumple. Y está Yo creo bueno que eso. lo sentí con Intensamente, después con Coco. Vean Soul. Y Soul. Por favor. Te estaba a punto de decir Soul, muy buena, juega con el sentido de la vida y justamente con la muerte. Buenísima la película, animada, pero es buenísima. Está en Disney, así que véanla. Excelente, sí. Y bueno, si no tenés nada más para decir, entonces agradecerte por estar acá nuevamente, porque fue un placer tenerte en este último episodio de esta temporada. Así que si querés despedirte de la audiencia. Principalmente también agradecerte a vos porque
O sea, qué privilegio estar. Ya estuve antes, ahora también estoy en este cierre de temporada. Si no escucharon su episodio, pueden escuchar Gestalt de Análisis Transaccional, episodios 6 y 7 de esta temporada. Y la verdad que decirte que estoy muy orgulloso de vos, porque sé que es un desafío lo que estás enfrentando con este proyecto, que no es siempre fácil, que no es siempre algo lindo. Es como, bueno, justo lo que estuvimos hablando con todo esto, ¿no? Hay cuestiones con las que te tenés que encontrar al armar un proyecto que son realmente frustrantes, que son complicadas, que a veces debes tener ganas de mandar toda la mierda. Y sin embargo, lo que te propusiste lo cumpliste de pe a pa, y en ese sentido estoy absolutamente orgulloso y muy feliz por vos. Así que bueno, gracias por invitarme y gracias a todo el que se quedó hasta este momento escuchándonos a nosotros dos hablando desde lo que sabemos de psicología con respecto a Intensamente. Y bueno, para lo que necesites, sabes que contás conmigo. Bueno, en este episodio de emociones me hizo emocionar Iván, así que lo pasamos por el cuerpo al final. Bueno, muchas gracias a vos, Iván, por todo. La verdad, un placer tenerte y gracias por tus palabras. Muy agradecido con vos y por la buena onda. Y seguimos esperando el canal de YouTube, ¿no? Ya va a llegar, ya va a llegar. No sé yo. Ya va a llegar. Bueno, y con respecto a la audiencia, nada, como dice Iván, realmente fue todo un desafío esta temporada. Por ahí la constancia, llevar la facultad, mis responsabilidades, las cosas personales que me pasaron este semestre. Pero nada, realmente muy agradecido con toda la gente que me apoyó, que me acompañó a lo largo de estos 15 capítulos. Le agradezco también a todos los invitados que pudieron venir para esta temporada. También le agradezco a mi familia, a mi novia, a mis amigos y básicamente a todos los que siempre estuvieron para apoyarme, para tirarme un mensajito lindo, y a todos aquellos oyentes que se hayan prendido a escuchar. Bienvenidos a este proyecto y bueno, seguramente la temporada 2 se viene con todo. Y también le mando un saludo especial a mi publicista, Tommy Shej, que se la jugó todo este semestre. Así que muchas gracias por acompañarme. Y bueno, eso fue todo. Espero que le haya gustado porque tratamos de hablar de las emociones, pero por ahí no tan teórico, sino relacionándolo con una película, haciéndolo práctico, palpable y además una película que estuvo buenísima. Así que muchas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en La Curiosidad Mató al Gato _podcast en Instagram. También estamos en TikTok, el mismo nombre. También pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Ya no existe más Google Podcast, así que olvídense de esa plataforma. Y saben que si quieren colaborar con el proyecto y hacer una donación, pueden hacerlo a través de la aplicación de Cafecito. Y nos ayudan un montón para crecer y seguir mejorando. Así que muchas gracias por haber escuchado esta temporada. Recuerden que la vida es psicología. Gracias por escuchar, mi nombre es Franco y hasta la próxima.